Saludos con todos. Nosotros somos el grupo 2 de la clase de estadística de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Entre los integrantes estamos Minda Javier, Quito Melanie, Rodríguez Daniel, Villalba Mercedes y Brenda Zambrano. A continuación, mi compañera Brenda. Buenas noches, vamos a empezar hablando acerca de lo que es un fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es aquel que puede presentar distintos resultados, aunque se realice bajo las mismas condiciones. Además, estos resultados no son posibles. También se dice que los fenómenos aleatorios obedecen al azar, lo que implica que se comportan de manera fortuita. Un ejemplo muy socorrido corresponde a observar la cara que se obtiene al lanzar un dado. Tenemos también lo que es el espacio muestral. El espacio muestral o espacio de muestreo es el conjunto de sucesos elementales de un experimento aleatorio. En otras palabras, son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se lo podría explicar como lanzar una moneda y todos sus posibles resultados son el espacio muestral. Por otro lado, un evento o suceso son los subconjuntos que componen el espacio muestral. Un suceso aleatorio es el subconjunto del espacio muestral. Se lo conoce como el conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio. Entre los sucesos se clasifican de la siguiente manera. Un suceso seguro es el que está formado por todos los posibles resultados. El suceso imposible es el que está formado por ningún resultado posible. Es un subconjunto, es un conjunto vacío. Se lo conoce así porque es un suceso que no puede existir. Tenemos el suceso elemental. Este ocurre cuando está formado por un único elemento del espacio muestral. El suceso compuesto es cuando está conformado por más de un elemento del espacio muestral. Además, tenemos la definición clásica de probabilidad. La probabilidad es una medida estadística que indica la probabilidad de que suceda un evento. La probabilidad clásica es igual al número de casos favorables de dicho evento dividido entre el número total de casos posibles. A continuación podemos observar la fórmula. Los casos favorables ocurre el suceso aleatorio y como respuesta tenemos el total de casos en que se presenta el fenómeno aleatorio. Siguiente. La distribución normal de las probabilidades es simétrica, la media, moda y mediana coinciden y es descrita completamente por sus dos parámetros mu y sigma. La distribución normal estándar es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. La distribución continua es más importante en todo el campo de la estadística, pues es la que más se presenta en la vida real, es decir, describe de forma bastante aproximada la curva de comportamiento habitual de muchos procesos que se presentan en la naturaleza, industria y otros servicios. Las características y propiedades son: las características es simétrica respecto a su medida. En otras palabras, la media actúa como espejo de la distribución y hace que ambas colas sean idénticas, por tanto simétricas. La media, moda y mediana se centralizan, son iguales, por lo que la distribución es simétrica. Y la distribución cambia de curvatura o tiene puntos de inflexión en los puntos del eje horizontal. Ahí los intervalos. Y las propiedades es de que la media y la desviación estándar determinantes para graficar esta función. La media indica la posición de la campana y se desplazan en la eje X. Mientras más exista más desviación de la curva, será más plana y la curva es simétrica en relación a la media. Ejemplo de cálculo de la distribución normal. Tenemos el análisis variable de peso, que dice que la media de esta variable se sitúa en 7, nos muestra que la media de esta variable se sitúa en 79.5 kilogramos,
como promedio de la muestra de 60 casos. La moda y la mediana se establecieron en el valor de 80 kilogramos, que tiene una ligera variación en base al promedio de la muestra de 0,5 kilogramos. Por lo tanto, de la distribución de los datos recolectados se puede observar que es una curva simétrica, es decir, que la distribución de los datos en torno a la media es similar. Con esto se puede observar que estamos trabajando con datos normales. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría del muestreo. La teoría del muestreo simplemente es un proceso dentro de la estadística que sirve para seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de poderlos analizar y estudiar. Depende del caso que nosotros querramos obtener información. Y de esta manera se lo puede caracterizar al total de la población. Para obtener el tamaño de la muestra, lo que debemos trabajar para que la recolección sea fiable es que logre identificar a la población o el universo de lo que estamos trabajando. El tamaño de la muestra debe ser ideal. No debe ser ni demasiado grande. Y una vez ya que se haya decidido el tamaño de la muestra a través de la fórmula, que ya la vamos a explicar, se debe utilizar una técnica sólida para recolectar la muestra de la población. Para realizar esto tenemos dos formas, que es el muestreo probabilístico y los muestreos no probabilísticos. El probabilístico utiliza la aleatorización para seleccionar miembros de la muestra. Conoce la probabilidad de inclusión de cada miembro potencial. Un ejemplo es de 1 a 100, pero no necesariamente, ya que las probabilidades pueden ser iguales y también puede ser de 1 en 50. Y el no probabilístico simplemente es una técnica no aleatoria. Con esto queremos hacer referencia a que la elección de participantes ya queda a juicio del investigador de acuerdo al criterio que él requiera para su estudio. Se puede calcular, no puede calcular probabilidades de que se incluya un artículo, persona o cosa en particular dentro de la muestra. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es la fórmula del tamaño de la muestra y sus elementos, como se lo mencionó. Aquí podemos observar en la imagen que n es igual a k al cuadrado por q, por p, por n, sobre e al cuadrado por n menos 1 más k al cuadrado por p y por q. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Bueno, dentro de la fórmula hay elementos en el cual n minúscula representa el tamaño muestral. Nosotros queremos saber cuál es el tamaño ideal de nuestra muestra para poder identificar a toda la población que nosotros vamos a investigar. O sea, en pocas palabras, es el tamaño de personas que conformarán la muestra. Q, en realidad, es la probabilidad de fracaso. Es un valor que se le otorga a la proporción de participantes que no poseen alguna característica. De ahí tenemos P, que es la probabilidad de éxito que puede tener. Es otro porcentaje que se necesita para tener una proporción de los individuos que sí poseen las características. Es lo contrario a Q. N mayúscula, que se la reconoce como la población o el universo. Es el total de personas del lugar en donde se va a realizar un estudio. Y E es el margen de error, que es otro valor que nosotros utilizaremos para poder dar la muestra o el total de la población. Y K es el nivel de confianza que vamos a trabajar en nuestra muestra, el cual puede ser de 3 niveles, que puede ser del 90%, que es igual a 1.65, 95% a 1.96 y del 99% de fiabilidad, que es de 2.58. Siguiente, por favor. Ahora, para poderlo explicar con cálculos, vamos nosotros a hacer el ejemplo con la clase que nosotros tenemos. Nuestro tema es la opresión de la orientación sexual y las repercusiones emocionales en el desarrollo psicológico. El estudio va a ser realizado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, teniendo como punto de partida el sector del Recreo. El tamaño de nuestro universo es de 150 personas, de ambos géneros, pero nosotros necesitamos el tamaño de la muestra para poder empezar a realizar nuestro muestreo. Porque encuestar a todo el universo no es lo recomendable por diferentes casos de la viabilidad.
Entonces, nosotros ya tenemos conocimiento de cuánto es nuestro universo, que es N, que es equivalente a 150 personas, que son los que habitan en la ciudad del Recreo. Nosotros vamos a trabajar con la probabilidad de éxito del 0.5, nuestra probabilidad de fracaso de la misma manera de 0.5. Nuestro margen de error lo trabajaremos con el 0,05 y el nivel de confianza lo trabajaremos al 95%, que es el valor que está representado ahí de 1.96, que es K. Entonces, teniendo la fórmula aquí, lo único que nosotros debemos empezar a hacer es a reemplazar valores. Como aquí lo especifica, que nuestro nivel de confianza es 1,96, se lo reemplaza 1,96 al cuadrado por 0,5, que esto representa al nivel de fracaso, por 0,5, que es P, que es la probabilidad de éxito, por el total de nuestra población, o el universo, que es 150 personas, sobre E, que es el margen de error al cuadrado, que es 0,05, por el total de nuestra población, que es 150 menos 1, más el 1,96 al cuadrado, que es nuestro nivel de confianza, por la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, que son 0,5 ambos. Ya realizando nuestros cálculos, nos da que N, que es el tamaño muestral, es igual a 144.06 sobre 0,37 más 96. Realizando los cálculos nuevamente, es igual a 144.06 sobre 1.33, lo cual nos da como tamaño muestral, pero como esto no es un número que se pueda asignar, debemos redondearlo. Como no pasa mayor a 5, los decimales lo dejaremos en 108 personas como un tamaño muestral confiable para nuestra investigación. Siguiente, por favor. Ahora hablará mi compañera Mercedes. Sí, vamos a continuar con la muestra aleatoria simple y este es un método probabilístico que sirve para seleccionar la muestra de un estudio. La principal característica es que otorga a cada elemento de la población o del tema a tratar que sea incluido en la muestra de estudio o que participen, pero todo de manera al azar, pero donde se pueden incluir todos. Los pasos de la muestra es hacer una lista con todos los elementos de la población. El segundo paso sería asignar números, puede ser 1, 2, 3, sucesivamente, o lo podemos reemplazar por letras, como ahí está el ejemplo, la N, de cada elemento de la población. También está definir el tamaño de la muestra deseado. También utilizar un generador de números aleatorio para generar tantos números como el tamaño de la muestra recogida. También los individuos asignados, generado es parte de la muestra, tiene que ir todo incluido. Para generar el número aleatorio existen varios métodos y tradiciones. En está uno que se podría, el método de la lotería y el método de la tabla numérica. También dice que en sí, la muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido de manera, puede ser al azar o de casualidad, pero dentro de un miembro o de una población o de un tema en común donde se puede incluir. Entonces, y que ese individuo tenga la misma probabilidad de ser incluido en la muestra que se va a dar. Siguiente. La muestra estratégica, estratificada. Muestra aleatoria estratificada. Es una técnica o procedimiento en el que se divide la población bajo estudio de distintos subgrupos o extractos. Una característica esencial es que en cada elemento debe permanecer a un extracto, de modo que ese extracto sean incluyentes, pero del tema en sí a tratar o de un grupo de personas. Para lograr esto se debe definir
una variable efectiva que permita asignar a cada grupo o a cada estrato. Los pasos para realizar una muestra estratégica es definir el público objetivo, puede ser la población en sí, de un grupo, de un tema, personas con problemas psicológicos o personas con depresiones, todo va incluido, pero debe de ser algo objetivo, que vaya directo encabezado a eso. El segundo es elegir las características para la estratificación. El tercero es las características. Realizar las características en sí, de cómo está compuesto cada una de las personas y qué es lo que incluye para así mismo separarlos en grupos o estratos. Ahí está lo que es separar la población en estratos y ahí decidir el tamaño de la muestra que necesitamos. Nosotros, dependiendo del tema o la población, realizar el muestreo aleatorio de cada estrato. A continuación, mi compañero. Tenemos las propiedades del muestreo aleatorio estratificado, la cual la población la denominamos como N, que vendría a ser los elementos. Y la población se lo identifica como K y eso se lo divide en grupos, que por ello se entiende que son llamados estratos. Mediante ello, cada elemento de la población puede asignarse a un estrato y solo a uno. El número de observaciones dentro de cada estrato ni es conocido, la cual se va a identificar como de manera secuencial, como elemento n, elemento 1, más n, que es el elemento 2, más 3, que viene a ser el elemento 3, y así secuencialmente. El otro punto, se verifica que el investigador obtiene una muestra probabilística de cada estrato. Siguiente, por favor. Muestreo por conglomerado. Este tipo de muestreo se busca que cada conglomerado sea una representación, ya sea una población, la cual se está investigando. Y por ello se selecciona a la muestra dentro de estos conglomerados que que solo serán orientados para el estudio muestral. Y se denomina muestreo por área, ya que se ubican en ciertas zonas geográficas, instituciones, ciudadelas, etc. El muestreo por conglomerado presenta la ventaja de que la muestra es una concentración, ya sea de una familia, instituciones, entre ellos se cumplan con las características. En ellos es un método bajo costo, más efectivo en el tiempo de ejecución, el entrevistador, encuestador, a los participantes. La desventaja de esto es que es mayor el tamaño de la muestra, los resultados serán menos precisos. Gracias. Melanie, ¿podrías dejar de compartir, por favor, para yo compartir un ejemplo sobre la definición clásica de probabilidad? Para poder explicar la definición clásica de probabilidad, como lo mencionó la compañera Brenda Zambrano. Probabilidad. Listo. Vamos a explicarlo rápidamente. Ella nos decía que la fórmula era, para poder recapitular, aquí está, que es los casos favorables que ocurren en el suceso aleatorio sobre el total de casos que presentan el fenómeno aleatorio. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, vamos a continuar con el ejemplo para poderlo explicar.
Como se mencionó, nuestro tema es la orientación. Aquí está. Nuestro tema a investigar son las repercusiones emocionales por la opresión de la orientación sexual. Va a ser ubicada en el sector del recreo. Para hacer un ejemplo rápido, nosotros hemos seleccionado, a 10 personas aleatoriamente, para que respondan a la clase de qué tipo de trastornos ellos han desarrollado durante ese proceso. Teniendo en cuenta ya las respuestas de ellos, vamos a entender la representación de cada una. La representación de la letra D va a ser la variable depresión y la variable ideas relacionadas al suicidio, A, variable ansiedad, y T, variable trastornos alimenticios. El espacio muestral es igual a omega igual y el conjunto de datos. En este caso, aquí están los 10 datos que seleccionamos de la muestra. Los sucesos aleatorios. Aquí nos está dando la orden de lo que nosotros necesitamos, que es seleccionar a que haya padecido de problemas emocionales relacionados al suicidio y depresión. Entonces, tomando en cuenta los datos de nuestra muestra, vamos a identificar el suceso, lo cual nos da A igual a. Aquí tenemos un participante con depresión, lo ubicamos aquí, con ideas relacionadas al suicidio, que es I, también lo ubicamos. Acá tenemos otro con depresión, de ahí está no, y acá, I2. Ya cuando tenemos identificados nuestros sucesos, vamos a realizar el cálculo. Aquí está la fórmula, como ya sabemos anteriormente, que es igual a casos favorables al suceso sobre el total de sucesos. Como en este caso tenemos 5 sucesos, no 4, perdón. 5 sucesos, vamos a realizar el cálculo. Casos favorables a los sucesos son 5, dividido para el total de sucesos, que son 10, de la muestra que hemos seleccionado, que nos da un total de 0.5. En la definición clásica de probabilidad, lo podemos interpretar de la siguiente manera. La probabilidad de A es igual a 0.5, por lo tanto es un suceso seguro porque su resultado es mayor a 0 y menor a 1. ¿A qué hacía referencia con un suceso imposible? Es que jamás nos puede dar mayor de 10 o mayor del total de sucesos porque nos va a dar un valor imposible. La otra es que el suceso aleatorio o lo que nosotros querramos buscar no exista dentro de nuestro espacio muestral. Entonces va a ser imposible poderlo identificar. Y con eso voy a dejar de compartir. Y con eso hemos finalizado nuestra exposición acerca del epígrafe 3 que trataba sobre las teorías de probabilidades. Muchas gracias.